Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar en este día de San Bernardo, una memoria obligatoria muy querida en la Iglesia. San Bernardo, conocido por sus sermones a la Virgen, llamado el doctor dulce, el doctor melifluo, de la miel, cuando hablaba de la Santísima Virgen. Pero no nos equivoquemos que San Bernardo lo podemos definir como a monje y caballero. Era monje porque tenía una vocación total y plena, tenía una vocación fundada en la ascética, por eso es una de las columnas de la orden cisterciense, y además este santo era un caballero porque tenía ideales caballerescos y además su sabiduría había hecho que durante su vida se aconsejara y supiera aconsejar a todas las personas que tenían poder en ese momento, príncipes, caballeros, papas, muchos se aconsejaban con él. Y era un defensor a ultranza de la fe y de la ortodoxia, aún con métodos no ortodoxos, porque si consultamos todas las maldades que le hizo a Pedro Abelardo, maldades diríamos nosotros viéndolas fríamente, él evidentemente que quería moverlo con un castigo medicinal, digamos medicinal en el sentido de que se cure y de que se corrija, pero se encarnizaba. Cuando él perseguía a alguien no se podían esconder ni abajo de la cama. No sé si con los criterios de canonización que hay hoy hubiera sido santo. Lo cierto es que muchas veces nosotros tenemos pereza intelectual y hacemos anacronismos. Entonces, muy cómodo juzgamos acontecimientos que fueron en el pasado con los criterios de hoy. Y entonces, obviamente que la cosa falla. Pero el texto en el contexto, porque si no es un pretexto, se dice habitualmente. Lo cierto es que, evidentemente, San Bernardo fue un santo porque se entregó, porque se purificó y sobre todo porque tuvo mucha sinceridad en él mismo ser exigente consigo mismo, él mismo tratar de ser un padre para los hermanos. Era un abad que se tomaba en serio la debilidad del otro, se la ponía en hombro y era capaz también de reconocer su fragilidad. Hay un sermón en la colección de sermones cuando muere el hermano de él, que era como una especie de sostén en el convento y con el cual tenía una muy buena relación. Aún siendo el hermano del Papa Emérito de Benedicto, Georg, siendo un poquito más tosco, uno ve la dulzura de Benedicto, pero digo, los dos tenían una amistad entrañable. Uno ve todos los cuidados que la gente tiene con el COVID y el Papa Emérito, más de 90 años, agarró el avión, se fue, estuvo con su hermano 2 días, volvió, al poquitísimo tiempo murió el hermano y acá no pasó nada, tantos cuidados que tienen otros y el viejito agarró y se fue a ver un ejemplo realmente. Y había un vínculo entre San Bernardo y el hermano muy profundo y muy espiritual. Y cuando el hermano muere, San Bernardo preside en el monasterio los oficios del hermano. Y entonces en medio de la homilía está haciendo una homilía muy espiritual sobre la muerte. Y de golpe se da cuenta que el dolor de él es inmenso y corta la homilía y entonces hay un paréntesis que el que escribía lo siguió escribiendo, donde él expresa su sentimiento, su desgarro, su emoción, pero en definitiva también su confianza en Dios. Para ser altamente ascético hay que ser altamente humano, porque si uno no reconoce la realidad de las cosas, si uno no reconoce el límite del pecado, la grandeza de la gracia, no puede hacer ese camino, desandar el camino de la fragilidad para ir poniendo el andamio de la virtud y de la fuerza que Dios da, pero que nosotros tenemos que conquistar con la voluntad libre y generosa en su seguimiento. Y San Bernardo entonces también es un ejemplo de humildad y es un verdadero santo a pesar de que los tiempos que le tocó vivir y las circunstancias que tuvo que enfrentar lo hicieron a veces muy rudo y muy intenso en el trato también con los que estaban errados.
pero él siempre trataba de ver la realidad de las cosas y trataba sobre todo, a veces excesivamente, pero muy sinceramente, de que todos se confrontaran con Dios. Él a veces empujaba un poquito demasiado, pero la realidad es esta: todos tenemos que confrontarnos con Dios y tenemos que en libertad decirle que sí, porque Él llama, no obliga. Es lo que dice el Evangelio de hoy. Hemos salteado dos parábolas, la de los que estaban encargados de la viña y no quieren devolver la viña. Después había otra parábola más y tenemos esta del banquete, el banquete donde está todo preparado. Evidentemente, como lo de ayer, se refiere a los llamados a la 11ª hora, a los llamados casi cuando ya termina la jornada, que es la iglesia, el pueblo judío, que son los primeros invitados, uno por sus negocios, otros por sus actividades, rechazan la invitación y Jesús abre la puerta para todos, para los paganos, como veíamos que la cananea un poco lo convence con esa actitud de fe y de confianza, veíamos el domingo pasado, y entonces Jesús llama a todos, inclusive antes de entrar al banquete, no importa cómo son, a todos, buenos y malos, en los cruces de los caminos, a los leprosos, a los enfermos, a todos. Pero cuando uno entra en el banquete hay que tener una condición, que es el traje. Los padres, mismo San Bernardo, ven en este traje que curiosamente exige con tanto ímpetu el dueño de la fiesta, del banquete, es precisamente el traje del bautismo, el traje de la gracia. No importa cómo somos, importa cómo vamos a ser cuando le decimos que sí a la invitación de Dios, cuando entramos en el banquete. Siempre todo el mundo, porque el corazón de Dios es misericordioso, está llamado a entrar el banquete, pero se requiere siempre el traje. Y ese traje, y con esto termino, muchas veces lo tenemos que buscar también a través de la conversión. La idea, estamos terminando el libro de Ezequiel. Esta lectura es muy bonita porque nos hace recordar la vigilia pascual, en las lecturas ahí de Ezequiel, y es una lectura bonita porque nos habla de que Dios vuelve a poner donde hay piedra, carne. El corazón de piedra es sustituido por el corazón de carne, porque el pueblo hace dos cosas, dice Ezequiel, Dios, con esa cautividad tan dolorosa del pueblo de Israel. Por un lado, purifica al pueblo, y por otro lado, dice que ese pueblo, si reconoce la culpa, por eso la lectura de hoy viene acompañada con un fragmento del Salmo 50, donde David reconoce su culpa y pide un corazón sincero y nuevo. Dice: si el pueblo reconoce la culpa, yo cambiaré su corazón de piedra por un corazón de carne. Dios no me obliga a ser bueno, Dios me invita y yo tengo que aceptar libremente ser bueno y dejar que el Señor ponga un corazón de carne y no de piedra. Nos encomendamos a San Bernardo, le pedimos a la Santísima Virgen también que nos acompañe para que siempre hagamos y terminemos nuestros procesos de conversión, para que dejemos que el Señor ponga en nuestra vida un principio de acción, como es el corazón para la Sagrada Escritura, un corazón de carne, y que nunca permita que ese corazón se ponga duro, se ponga esclerótico, se ponga de piedra. Pedimos por nuestra diócesis, pedimos por nuestras necesidades e intenciones y le pedimos al Señor la gracia de vivir siempre en el camino de la conversión. Que así sea.